Pero vamos a centrarnos en la obra que a mí más me interesa. Fruto de esa hibridación o de ese espíritu cosmopolita de Van Eyck y sus mecenas. Vamos a hablar concretamente de la Virgen del Canciller Golan o de la Madonna Golan, si queréis simplificar. Es una obra pintada poco después de ese viaje, de 1428-29. Ahí tenéis la datación aproximada hacia el 30-35. Y es una pieza magnífica que se conserva en el Louvre. Es muy recomendable. En el Louvre no solo está la Mona Lisa, ya lo sabéis. Ahí, bueno, pues podéis escribir una historia del arte prácticamente sin salir de ese museo. ¿Qué nos interesa de este cuadro? Este óleo sobre tabla. Pues nos van a interesar estos aspectos. Es una obra tremendamente innovadora en los tres grandes retos de la temprana edad moderna en pintura. Por una parte, innova en el paisaje. Por otra, en el retrato. Fijaos además, entre comillas, qué atrevido, porque está representando al canciller prácticamente en igualdad con la Virgen, es decir, ambos están al mismo tamaño, ocupan un espacio más o menos real, es decir, no, parece que no están en el paraíso, ni le presenta un santo a la Virgen, como suele ser habitual, ¿no?, en escenas de donantes. Ya veis que no hay una perspectiva jerárquica, sabéis que el donante puede estar más pequeñito para demostrar que es menos importante que la figura sacra. Y además, ¿en qué innova esta pintura? En esa representación verosímil de un espacio arquitectónico. Con lo cual tenemos esos tres grandes retos que también se están desarrollando de manera paralela en la pintura italiana. Antes de analizar el espacio arquitectónico, que es lo que a mí más me interesa, recordad además mi formación en Historia de la Arquitectura, a través de Arqueología y de Historia del Arte, bueno, pues voy a analizar esos elementos subsidiarios en el cuadro. Tened en cuenta que esta obra es importantísima. Está en el Louvre, os podéis imaginar que desde hace por lo menos 200 años la han estudiado grandes historiadores del arte, pero no nos tenemos que asustar frente a un reto así. Siempre es posible decir algo nuevo o al menos aportar una visión diferente, alternativa, sobre estas grandes obras de arte. Ya os he dicho esto, es que no os asusten, que cada uno seguramente tiene algo interesante que decir. Con lo cual, bueno, pues intenté hacerlo y me enfrenté a este reto y empecé con esos elementos subsidiarios del mobiliario de esta sala. ¿Y qué me encuentro? Pues me encuentro este arquibanco sobre el que está sentada la Virgen, que la historiografía me decía que, bueno, pues se parece mucho a los embriachi italianos, a este tipo de talacea, o incluso a los cosmatescos. Tened en cuenta que ha habido una obsesión a veces que ha entorpecido la verdadera comprensión de las obras de arte, porque estamos muy condicionados por esos grandes centros teóricos del Renacimiento, es decir, Italia, Flandes. Parece que es lo único que existe. Entonces los historiadores han tendido, si aquí hay una influencia foránea, pues voy a ver Italia. Estoy obsesionado con esa idea de centro y periferia, ¿no? Parece que lo importante viene del centro y lo demás, pues nada. Yo tengo otra concepción. Esto estamos viendo que es una Europa conectada en esa temprana globalización a través de redes y nodos cambiantes, fluctuantes, dinámicos. Los viajes son de ida y vuelta, hay un juego de espejos, las influencias pueden venir de cualquier parte y además en este momento pues nadie está pensando que si es superior o inferior copiar de acá o de allá. Entonces lo que yo veo aquí es que no me creo esa comparativa con las piezas italianas y busco alternativas. Y fijaos que me estoy encontrando. Exactamente el mismo tipo de nudo, el mismo tipo de lazo, con el mismo tipo de incrustación, ¿no?, de esos colorines, esas piezas chiquititas, tanto de hueso como de maderas de distintos colores.
Y bueno, pues veo que frente al paisaje monumental que me plantea la Europa del siglo XV, lo más probable es que Jan van Eyck se inspirase en una pieza de estas características, del ámbito nazarí, porque es la que más elementos tiene en común con lo que yo estoy viendo en el cuadro de la Madonna Golan. Por supuesto, esto es una sugerencia, es una hipótesis, pero sabéis que las humanidades son ciencias especulativas, no son ciencias demostrativas, con lo cual planteamos hipótesis tratando de acercarnos lo más posible a la realidad. Y esto siempre es susceptible de revisión. Pues de momento, por lo que vemos aquí, la mayor coincidencia nos la ofrece la pieza nazarí. Si yo desarrollo este motivo, habíamos visto el lazo de manera individual, pero fijaos que es la unión de 4 en realidad, aunque aquí tapa un poquito el manto de la Virgen, pero intuimos que esto continúa de manera simétrica. Este es el motivo desarrollado y fijaos, ese complejo nudo de 16 ojos es lo que tenemos, más simplificado por supuesto, pero el mismo tipo de entrelazo formando un nudo de 16 ojos lo tenemos en las volutas de las sillas jamuga, nazaríes y post-nazaríes. Y también tenemos el mismo tipo de distribución de molduras y de motivos de lacería en arquetas que nos han llegado de ámbito nazarí y de ámbito post-nazarí. Con lo cual ya tenemos un primer elemento analizado. ¿Qué otro detalle del cuadro me llama la atención? Como digo, antes de centrarme en el conjunto, en ese espacio arquitectónico monumental e innovador. Pues fijaos, estas ventanas a mí desde el primer momento me sorprendieron, porque en la tradición medieval europea lo habitual es que estén las ventanitas en eje con los arcos, es decir, encima de la clave del arco, como vemos que es la distribución habitual en el gótico y en el románico. Y veis que Van Eyck está haciendo una especie de neorrománico muy fantasioso en el que está mezclando muchas cosas. Y vemos que las ventanitas pues no tienen mucho que ver con esto. Sin embargo, que me encuentro de nuevo en ámbito islámico y concretamente en el ámbito nazarí y su área de influencia en el norte de África, pues esas ventanitas descentradas, que además tienen vidrieras con motivos geométricos, vegetales, con colores contrastantes. Las teníamos en la Alhambra, las teníamos en otros palacios granadinos, se conoce por la arqueología, estos son restos hallados en la Alhambra. En la Alhambra queda una cubierta, esto no es una ventana, es un techo, pero bueno, estamos en ese mundo de las vidrieras de pequeño tamaño, como estamos viendo ahí, y como digo, arcos descentrados con respecto al nivel inferior. Pues veis que de momento encontramos cosas que nos huelen a mundo nazarí, al menos 2 elementos. Pero ahora, como digo, me voy a enfrentar a ese espacio en su conjunto. ¿Qué tenemos aquí? Pues Van Eyck es un gran mago, pero vamos a ir desentrañando ese reto intelectual al que nos somete. A mí me gusta decir que Van Eyck habría sido un gran director de cine si hubiera nacido en el siglo XX, porque manipula perfectamente al espectador. Fijaos cómo él está introduciendo estas figuras que probablemente os convencen. Parece un cuadro muy correcto en su conjunto, pero si hacéis un ejercicio muy, muy sencillo, os vais a dar cuenta de los engaños de Van Eyck. Veis que nos subyuga este paisaje, la arquitectura, los detalles, es todo tan rico, tan perfecto, que confiamos en la veracidad del pintor. Sin embargo, intentad, con vuestra imaginación, poner de pie al canciller y a la Virgen. Ya veréis cómo no pasarían estas arquerías, se pegarían con la cabeza en el arco. Pero Van Eyck disimula esas incoherencias gracias a pues eso, la perspectiva múltiple que introduce, el riquísimo detallismo, incluso las vestimentas y el mobiliario están ocupando lugares clave donde nos daríamos cuenta de la incoherencia entre las arcadas que tienen un punto de fuga diferente al del pavimento y al del paisaje. Sabéis que el arte flamenco, la pintura flamenca en esta época, es diferente de la italiana. La italiana tiene un punto de fuga único, mientras que la flamenca tiene varios puntos de fuga y es una perspectiva más intuitiva. Bueno, pues esas incoherencias las vemos si estos personajes se levantasen. Pero yo voy a ver cómo intento comprender este espacio del cual Van Eyck me está ofreciendo pistas, porque
es un pintor intelectual que me somete a un reto de ver cómo ha construido este espacio. Fijaos, me doy cuenta por algunos detalles, por ejemplo, de esta cuestión, que no hay parapetos, sino que son arquerías libres en todo su desarrollo. Ahí tenéis ese detalle, veo el jardín. Bueno, pues esto está libre, estas también para permitir el paso. Veis que además me está enseñando algunas basas, parte de los plintos. Aquí veo un plinto prácticamente completo, con lo cual veo que esta sala está rodeada al menos por 3 de sus lados por esas arquerías y tenemos intercolumnios libres, como decía. ¿Qué más veo aquí? Pues veo por la decoración parietal y por este arco que esto continuaría de modo simétrico. Entonces tengo alrededor, flanqueando este salón tendente a la planta central, estas dos salitas más pequeñas, probablemente rectangulares. Ahí tenéis cómo estoy intentando reconstruir el espacio. ¿Qué más veo aquí? Pues que un arco se proyecta al espectador, con lo cual la sala sería un poquito más larga que ancha. Avanza un poquito hacia nosotros. Entonces aquí me lo estoy pasando bomba, como si estuviera haciendo un escenario de un videojuego. Es un poco kitsch, lo sé, pero bueno, me sirve para mi investigación. Esto está hecho con un programa que utilizan los arquitectos, que se llama Revit. Se parece al AutoCAD, similar. Y con este programa, si yo quisiera, podría construir de verdad este salón. Tengo todos los ingredientes, todos los datos que yo necesitaría. Esto ha llevado muchísimas horas de trabajo en el que hemos colaborado un arquitecto y yo. Yo le he ido interpretando todos esos detalles del cuadro, le he dicho las relaciones entre los elementos, hemos tomado como punto de referencia fundamental, fijaos, perdona que vuelva hacia atrás, bueno, la relación entre estos azulejos y el plinto. Entonces nos da la relación fundamental para entender ese pavimento y esas arquerías. Fijaos que además Van Eyck de nuevo nos ofrece detalles muy interesantes. Aquí veis que tenemos una fila de baldosas con solamente una diferente, más decorada. Y aquí también, bueno, si vamos viendo, se van sucediendo motivos diferentes. Un tipo de rombo, ¿veis? Un tipo de rombo de color amarillo y aquí hay uno blanco con una línea verde por dentro. Se están alternando esas decoraciones. Y entonces lo que vemos es que forman una cruz en el pavimento, es decir, están señalando de alguna manera que ese es el centro del salón, que tenemos un salón más o menos tendente a la planta central, aproximadamente, por supuesto. Aquí tenemos más o menos. Esto es lo que ha representado Van Eyck realmente, si contamos las baldosas y hacemos nuestros cálculos, pues nos sale este salón tendente a la planta central, rodeado por arquerías sin parapetos y flanqueado por 2 alcobas rectangulares, con sus respectivas ventanitas hacia el jardín. Entonces voy a ver qué tengo en base a esa tipología. Fijaos, igual que cuando estudiáis las iglesias, ¿no? Y veis la planta y me pregunto, bueno, voy a ver esta iglesia, ¿de dónde tiene influencia? ¿Dónde se han inspirado para construirla? ¿O a qué tipología pertenece? Pues esto es lo que yo quiero hacer con el cuadro de Van Eyck. Lo que pasa es que he pasado de la pintura a la arquitectura. Tened en cuenta que en el Renacimiento, además, todas las artes están comunicadas entre sí. Ya hemos dicho que Van Eyck era un artista polifacético, como podía ser Leonardo, como fue Miguel Ángel y demás. Entonces, vamos a ver si esto simplemente es fruto de imaginación, lo cual me cuesta creer, porque es la primera vez que se hace un espacio así de complejo en la pintura europea. Entonces decir, vale, Van Eyck es un genio, pero que cree esto de la nada, a mí no me convence. Entonces voy a ver qué existe en la arquitectura del siglo XV o anterior, que estuviese visible en el siglo XV, para ver de dónde Van Eyck extrajo sus ideas, que como veis además funde creando un híbrido absoluto, porque ya hemos dicho que aquí hay elementos del esa especie de neorrománico, antiquizante, que es otra manera de acercarse a la antigüedad que tiene este maestro. Entonces, bueno, lo que nos cuenta la historiografía, de nuevo, es Italia. Es esa obsesión por Italia. Parece que es lo único que existe, ¿no? Flandes o Italia.
Italia con su Renacimiento y Flandes con el llamado Renacimiento nórdico. Y lo demás parece que somos una especie de periferia paleta que no aporta nada. Ahí que tenemos, pues la historiografía decía, pues es una logia a la italiana, como puede ser la de la Ca' d'Oro en Venecia. Entonces, claro, yo estudio la tipología de la Ca' d'Oro y lo que tengo es un salón, sí, con su logia, muy interesante, pero digo, ¿y dónde están mis 3 arquerías al menos? ¿Dónde está mi espacio central, flanqueado por 2 alcobas? Sí que es cierto que tengo 2 ventanitas, pero nada más. Es una mera galería. No es la riqueza que tenemos aquí de volúmenes, de espacios. Fijaos que además tenemos un jardín en un nivel inferior con un parapeto y después la ciudad en un ámbito mucho más bajo. Es una preciosa vista en picado, muy moderna. Otra sugerencia es que podría estar inspirado en la capilla funeraria del canciller Golan, donde este cuadro colgó en algún momento. Pero si os fijáis, de nuevo es una planta totalmente sosa, que no aporta las soluciones que estamos viendo aquí, solamente tiene una arquería, tiene ventanas, bueno, no os puedo poner fotos de esta capilla porque no se conserva, fue destruida en la Revolución Francesa, entonces solamente tengo esta planta para mostraros. Pero bueno, aquí además por la escala, que sí que tiene la planta, sé que además por aquí no se podía pasar. Esto es como simplemente un diafragma para iluminar y para dar visibilidad a la capilla desde el interior de la nave. Pero nada más, no es practicable esta arquería. Solamente se entraba por aquí, por esta puertecita, y veis que tenemos pues nada, esos arquillos y 2 ventanas. Y no tenemos espacio central con 2 alcobas, en absoluto. Hay que echarle mucha imaginación para pensar que de esta capilla anodina ha salido lo que vemos en el cuadro. Otra propuesta osada y muy interesante, muy sugerente, es que, claro, como él vino a España, pues a lo mejor se inspiró en Santa María del Naranco. Aunque analizando la documentación y el recorrido vemos que nunca estuvieron en Oviedo, ni se aproximaron siquiera. Pero bueno, no deja de ser interesante, porque sí que es cierto que esto tenemos, bueno, pues esa especie de salita en un nivel superior desde el que se ve, bueno, aquí no hay jardín ni parapeto ni nada, pero bueno, tenemos el campo y tenemos, bueno, pues arquerías por los 3 lados, pero no es un espacio central con 2 alcobitas. Ahí nos faltan algunos datos, algunos elementos. E incluso las ventanas, aunque son pequeñas, pero están centradas perfectamente, como veis. Esto es de influencia tardorromana. Es casi, casi, casi lo que buscamos, pero no es lo que nos puede llegar a convencer. ¿Qué más se ha dicho? Pues que esto puede ser una basílica. Entonces, cuando uno compara con cómo representa Van Eyck una basílica, pues se da cuenta de, por ejemplo, la Virgen de Dresde, en la Anunciación de Washington. Pues fijaos que él destaca mucho más el eje longitudinal del edificio, aunque esté girado, y además tiene un interés un interés, digamos, simbólico, litúrgico, con la posición de la Virgen o de la escena religiosa orientada, mientras que aquí no tiene mucho sentido, si esto es una basílica, mirar hacia la puerta. Sería más lógico mirar hacia el altar o mirar hacia un lugar interior y no hacia el exterior. Esto sería una rareza en todo este tipo de representaciones vinculadas con un interior eclesiástico, basilical. Pues como digo, no me convence. Además, ya hemos visto que el pavimento está sugiriendo que esto sea un espacio central. Y bueno, es que no hay una basílica que tenga la puerta de estas características. Esto es una arquitectura de tipo civil, no religioso. Y vamos a ver qué nos ofrecen otros enclaves en la Europa del momento que Van Eyck conoció. ¿Qué tenemos en Sevilla? Por donde probablemente pasó la embajada y sí que sabemos que pasó el viaje del hermano del embajador Lannoy. En Sevilla tenemos este tipo de salón rodeado de arquerías, con 2 alcobas laterales, con un mirador hacia un patio. Bueno, pues esto se parece bastante, ¿verdad? Qué curioso. Todo lo que hemos visto no se parece nada, pero aquí coinciden la mayoría de los elementos. No todos, pero la mayoría.
¿Qué más tenemos? En el mismo Palacio de la Montería, en los Reales Alcázares de Sevilla, construidos, como sabéis, por Pedro I el Cruel, siglo XIV, o sea, esto ya estaba construido cuando Van Eyck pudo pasar por allí. Fijaos que tenemos espacio central, flanqueado por alcobas, que mira hacia un patio, donde además tenemos, fijaos, esas camarillas, esas ventanitas de tipo islámico, nazarí o norteafricano, que tuvieron también sus vidrios polícromos. Tenemos además fustes de mármoles de distintos colores, como también estamos viendo que sucede en la Madonna Golán. Es que son muchos elementos que coinciden y además mirad que aquí en la Madonna Golán no se representa el techo, pero se nos sugiere que sea un espacio bastante elevado, como intuimos que es ese salón de embajadores. ¿Pero qué tenemos en la Alhambra? Pues tenemos esa misma idea del salón central tipo Qubba, esto se denomina Qubba, es un modelo arquitectónico de origen religioso y funerario en el ámbito islámico, pero que en algunos enclaves, como Al-Ándalus, se utiliza también con función civil, como una sala de representación, como una sala del trono, y está en ámbito nazarí, pero también los cristianos se enamoran de esta arquitectura del poder y la utilizan en muchos de sus palacios. Con lo cual Van Eyck pudo ver varias salas de este tipo, fue tomando apuntes en su cuaderno de dibujos, que era muy habitual. Como sabéis, tenemos el de Villard-Donnencourt, de periodo gótico. Bueno, pues, aunque no hayamos conservado muchos, pero todos los artistas iban con su cuaderno de dibujos, tomando apuntes, que después en su taller reelaboraban y bueno, siguiendo el gusto por la variato, pues transformaban en estas propuestas que reinterpretan, no copian fotográficamente, por supuesto. Y bueno, ¿qué tenemos, como digo, en la Alhambra? Ese tipo de salón central con las alcobitas, nos aproximamos al mirador, tenemos un jardín en un nivel inferior, con su parapeto de la muralla y el paisaje urbano en el valle. Esto es exactamente el mismo esquema que tenemos en la Virgen del Canciller Golán y sabemos que Van Eyck estuvo en la Alhambra y además aquí actualmente están construidos los cuartos nuevos de Carlos V, pero en la época de Van Eyck la vista permitía conectar los salones con el medio urbano. Entonces yo evidentemente no estoy poniendo la mano en el fuego, pero todas estas cosas me ofrecen muchísima información y me permiten sugerir como hipótesis de trabajo esa relación con lo que él pudo experimentar en su viaje por la península. Tened en cuenta además que la arquitectura no es plana, la arquitectura son volúmenes, son texturas, son espacios, es luz, es circulación, son muchas cosas que no se pueden copiar simplemente a través de un dibujo, sino que es importante también la experiencia in situ. Y esta experiencia, sin duda, la tuvo Van Eyck a lo largo de su viaje. Pero si esto no es suficiente, os voy a aportar una argumentación diferente. En lugar de decir qué veo en la Madonna Golán, voy a decir qué no veo en otras obras que copian la Madonna Golán, para ver qué sucede, qué puedo extraer de ese análisis comparativo. Fijaos, la obra que sigue más de cerca, la Madonna Golán, es este San Lucas retratando a la Virgen por Van der Weyden. Ya sabéis que es el autor del Descendimiento del Prado, famosísimo, el gran competidor de Van Eyck. Se disputaba en el mercado flamenco y veis que él nos ofrece una alternativa. Él transforma ese espacio áulico, ese espacio palatino, ese espacio incomprensible, rarísimo, muy abierto y muy mediterráneo, por así decirlo, lo adapta a la arquitectura burguesa flamenca. Veis que está colocando parapetos, como en cualquier claustro medieval, que tiene su puertecita, pero el resto de vanos tienen parapetos. Ha renunciado a la centralidad del espacio. Es una planta en forma de L. ¿Lo veis? Tenemos este salón y luego una habitación que se proyecta hacia allá. Por tanto, hemos perdido las arquerías por todos los lados. Ha aplanado la perspectiva. Fijaos que ya no es un picado tan acusado, sino que el paisaje tiende a aplanarse como es la realidad flamenca. Aunque veis que le gustan mucho esas dos figuritas que atraen nuestro interés y proyectan nuestra mirada hacia el fondo. Nos identificamos un poco con ellas, queremos mirar más allá.
Bueno, pues eso lo ha copiado aproximadamente Van der Weyden, pero de nuevo no entendió esas ventanitas que tanto nos llamaban la atención y lo adaptó a la tradición occidental, a la tradición medieval cristiana, y puso ese óculo en el centro y ya está. Además tiene vidrieras como se hacían en Flandes en ese momento. Que no, estas vidrieras son retardatarias para la época en la que pinta Van Eyck. Se parecen mucho más a las del gótico temprano o a las que vemos en ámbito islámico que a las que se hacían en Flandes en el siglo XV. Y además, fijaos que ese techo que es muy alto, se intuye que es alto en el cuadro de Van Eyck, en el de Van der Weyden, se resuelve simplemente con esa viga que apoya en ménsulas de piedra y vemos ahí una cubierta curva de madera. Mientras que aquí, bueno, nos podíamos esperar prácticamente cualquier cosa. Ahora veremos qué se nos puede ocurrir. Entonces, esto es un palacio cosmopolita inspirado en modelos mediterráneos, probablemente peninsulares, mientras que esto es una casa burguesa flamenca, porque este cuadro lo encarga el gremio de pintores, mientras que y entonces ellos se quieren identificar con algo que les es familiar, mientras que este cuadro lo encarga un personaje cosmopolita, el canciller Golan, que es el responsable de la diplomacia de Felipe el Bueno, es el responsable último del éxito de ese viaje a Portugal, de esa unión dinástica con el sur de Europa y de esos mercados mediterráneos que van a enriquecer a Flandes y a ese naciente estado borgoñón. En definitiva, él es el responsable de que al final el duque tuvo descendencia, porque sí que tuvo un hijo fruto de ese matrimonio con Isabel de Portugal. Entonces ahí tenemos que cómo podemos justificar todos estos elementos, que no son simplemente una anécdota, está totalmente vinculado a esa representación del poder en ese mundo cosmopolita, globalizante, de interacciones entre norte y sur de Europa. En cuanto al tipo de cubierta, pues bueno, el cuadro no nos ofrece información suficiente. Pero bueno, podríamos especular quizás, podría haber pensado en algo así, en una bóveda de crucería de cierta complejidad, no lo sabemos. Pero sí que es cierto que se nos insinúa una cubierta elevada. Esa fusión que vemos en Flandes, tan extraña, fruto de ese cosmopolitismo del canciller, al que supo dar forma a esos deseos, supo dar forma Van Eyck con su genialidad habitual, pues lo tenemos en el paisaje cultural mediterráneo, concretamente ibérico. Fijaos cómo en nuestro mundo es muy habitual esa mezcla. Aquí tenemos bueno, pues elementos flamencos, elementos de nuestra tradición medieval y elementos, de nuevo, de origen nazarí, como ese rico arco de yeserías con sus ventanitas tipo camarilla o sansilla, como las de la Virgen del Canciller Golán, aproximadamente, y ya en el cambio de siglo, hacia 1500, nos encontramos con esa fusión cosmopolita, híbrida, que se da en España y en otros lugares de Europa, pero que en España se puede investigar de una manera mucho más clara, con elementos italianos, elementos del gótico tardío, centroeuropeo, nórdico y demás, y elementos de nuestra tradición andalusí. Y no es un eclecticismo sin sentido. No es esa llamada indefinición estilística, sino que es esa voluntad de conocer y esa capacidad de explotar y aprovechar todos los modelos de prestigio que se conocen en ese ámbito europeo abierto. En cuanto a la relación de Van Eyck con España, y voy terminando, contamos con alguna obra más que merece un análisis detenido. Es muy interesante este ejemplo, la Fuente de la Gracia, que se conserva en el Museo del Prado, procedente del Monasterio del Parral, en Segovia, y es fascinante, no me puedo detener mucho en ella, pero si a alguien le interesa, pues por supuesto se puede poner en contacto conmigo. Se celebró recientemente una exposición en el Prado en la que participé y hay una conferencia online en la que ofrecemos nuestras hipótesis dos investigadores, ¿no? y yo. Y aparte hay una publicación para quien quiera leerlo. Bueno, pues en esta obra, en resumidas cuentas, lo que vemos es que estamos ante un encargo desde Castilla, desde la propia Castilla, al taller de Van Eyck hacia 1440. Y es una obra además que está explorando temas muy conflictivos en relación con cómo
cristianizar o cómo integrar a los judíos en el seno de la Iglesia romana. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que exterminarlos, como pensaban algunos en la Edad Media y también en la Alemania nazi, como bien sabéis. Hay que favorecer una conversión forzosa o, sin embargo, hay que optar por una conversión pacífica, persuasiva, por medio de las herramientas de la devotio moderna que viene de Flandes y que se está desarrollando en Castilla. Bueno, pues parece ser, por lo que nosotros hemos visto, que se opta en este cuadro por esa tercera opción. Es muy complejo, pero bueno, ahí lo tenéis. Además de esas dinámicas que digo, en este cuadro lo que vemos es que refleja un particular aprecio por el modelo flamenco en España. Yo os digo que es uno de los primeros encargos de pintura flamenca a distancia que conocemos y además en Castilla generó varias respuestas. Esta copia de 1560 y esta otra de 1592. La primera de la Catedral de Segovia y la segunda estaba en la Catedral de Palencia, la robaron los franceses y hoy en día se conserva en Oberlin, donde, por cierto, me invitaron a dar una conferencia y me lo pasé pipa. Bueno, pues aquí tenemos otra obra, finalmente, conservada en el Metropolitan de Nueva York, que tiene también relación con España. Fijaos que en el informe de la embajada a Portugal, una de las cosas que llama la atención de esa comitiva es que en una de las fiestas que presenciaron en Lisboa, salieron a recibir a la infanta a caballo gran número de caballeros escuderos bien vestidos y montados, y los burgueses y mercaderes notables de la villa de Lisboa, y junto a ellos los judíos y los sarracenos del lugar, es decir, los musulmanes, separadamente vestidos según sus costumbres, cantando y danzando a su manera. Es decir, una de las cosas en ese texto muy escueto, que no tendría por qué estar ahí, y si está es porque les llamó verdaderamente la atención a los embajadores, es la mención a la multiculturalidad que había en Lisboa, donde vemos a cristianos, judíos y musulmanes conviviendo. Pues esa misma pluralidad se refleja en este Calvario del Metropolitan, donde vemos objetos nazaríes, en esos detalles que os he señalado. Por ejemplo, ese motivo de lacería que estudiamos antes también lo tenemos en la silla de montar de uno de estos caballeros. Los pinjantes en esta tipología palmiforme los tenemos en la orfebrería nazarí. Este tipo de escarcela que utilizaban para guardar el Corán o sus objetos más preciosos, los nazaríes, pero también otras personas en la península ibérica por influencia nazarí. La tenemos ahí, un ejemplo. Esta es la que tenía Boabdil. Y esto es un estoque nazarí que tenemos aquí también, perteneciente a Boabdil. Bueno, y como última provocación, y con esto me gustaría terminar, estimulando vuestra creatividad y vuestro espíritu crítico, que es de lo que se trata, de vivir con entusiasmo nuestras investigaciones, buscar nuestra verdadera vocación y tratar siempre de ir más allá. Pues eso, os dejo con esta última provocación en ese fondo del Calvario del Metropolitan. Muchas gracias, ha sido un placer, espero que os haya interesado esta intervención. Muchas gracias, Manuel. Ha sido muy interesante. Yo creo que ellos han logrado seguir perfectamente tus explicaciones. Yo creo que utilizas una terminología que por lo menos creo que ellos la dominan o por lo menos la han podido seguir. Y creo que lanzas muchas hipótesis, ¿no? Lo dejas todo muy abierto y al mismo tiempo lo cierras, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay para gustos para todos en tus explicaciones. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer sobre lo que acabáis de decir. No, yo creo que está todo muy claro. Dice que está todo muy claro. Me alegro, me alegro. Me encanta. Bueno, yo de lo que todas quiero... formas, tenéis mi correo si alguien necesita más tiempo para digerir toda esta avalancha de datos. Quizás he ido muy rápido. Cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier sugerencia, por supuesto, podéis poneros en contacto conmigo. A mí lo que me ha gustado especialmente es la recreación que has logrado hacer de la habitación de
de la obra, dices que lo has hecho con ayuda de un arquitecto, ¿no? O sea que primero habéis realizado el plano en planta y después habéis levantado el alzado para intentar ver exactamente las perspectivas, ¿o cómo habéis hecho eso? Claro, bueno, esto vamos a ver. Yo he pensado mucho el cuadro desde hace bastantes años y a mí es interesante también tener en cuenta que cualquier investigador debe dejarse guiar por la intuición y comprobar si su intuición es acertada o no. Entonces, cuando yo vi este cuadro desde hace varios años, venía pensando que ahí había algo raro, que había algo que se nos escapaba. Entonces comencé a darle vueltas y fue cuando, pues de manera crítica, pues hice esas comparativas con otros edificios coetáneos y no me cuadraban y que necesitaba encontrar una solución. Entonces me ayudó muchísimo conocer a un arquitecto con el que he colaborado en varias ocasiones y eso es muy importante. No hemos hablado de interdisciplinariedad, pero es algo obvio, ¿verdad? Que tenemos que tratar de colaborar cuando nosotros no tenemos conocimientos suficientes o sí que los tenemos, pero nos hacen falta visiones alternativas de profesionales de otro ámbito que nos pueden aportar, pues conviene también tener cierta humildad y cierta iniciativa para establecer estas colaboraciones. Entonces, este arquitecto manejaba perfectamente el Revit, yo tenía como conocimientos muy básicos y él lo controlaba perfectamente. Entonces yo iba explicándole el cuadro y él daba respuesta a mis problemáticas de manera gráfica. Entonces yo le decía, mira, yo veo aquí esta relación entre los azulejos, las arquerías y los plintos. Entonces tú házmelo esto en el Revit, vamos a ir dibujando la planta y luego a partir de esa planta, como tú mismo has sugerido, pues levantamos los alzados. Y ha sido pues magnífico porque ya digo, ese material en su formato digital nos puede servir para el futuro, incluso si quisiéramos recrear el espacio real, si quisiéramos volver a construir ese salón imaginario, porque ya veis que es un salón que probablemente nunca existió, es una síntesis de varios elementos que está mezclando ahí Van Eyck. Pero si quisiéramos en una exposición, por ejemplo, hacer una experiencia no ya de realidad aumentada, sino de construir verdaderamente este espacio y ponerlo junto al cuadro o junto a una diapositiva del cuadro, serviría igualmente, para poder penetrar en ese mismo espacio que nos representa Van Eyck. Pues eso se podría hacer perfectamente o imprimirlo digitalmente gracias al uso de estas tecnologías. Y además esta tecnología nos permite girarlo, nos permite mirarlo desde cualquier punto de vista y por tanto comprenderlo mucho mejor y compararlo con otras plantas, con otros espacios de la arquitectura coetánea. Entonces sí, evidentemente es una de las cuestiones en las que más me he divertido en la investigación sobre Van Eyck, en la recreación de ese espacio, y además conecta con nuestro mundo actual. Probablemente hay muchos alumnos que no les interesará demasiado centrarse en la historia del arte, pero quizás les gusten los videojuegos. Pues si tienen estos conocimientos de arquitectura y de historia del arte, podrán aplicarlos si quieren desarrollarse profesionalmente en el ámbito del videojuego de tipo historicista, de aventuras y demás, porque pueden tener que crear este tipo de escenarios. Entonces esto como historiador del arte me sirve, pero si algún día quisiera entrar en un equipo de diseño de videojuegos o incluso de recreaciones, efectos especiales en cine, pues también valdría como asesor. Con lo cual hay que tener en cuenta que nosotros también podemos ser hombres y mujeres del Renacimiento. no solo lo fueron Van Eyck o Leonardo. Sí, bueno, yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí. La verdad, sé que esto no es lo mismo que estar en directo, porque no lo es, ¿no? Pero, bueno, es un sucedáneo, ¿no? Y en los tiempos que están es una solución, ¿no? Para que ellos no pierdan exactamente la oportunidad de poder entrar en contacto con personas de valía, como lo eres tú, y poderse dar unos minutos de placer con el arte. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Bueno, y algún día pasará la pandemia, esperamos, ¿no? Y nos volveremos a ver presencialmente. Exactamente.
estupendo. Muchísimas gracias, Manuel. A vosotros, un abrazo a todos. Hasta pronto.